Bueno, son las 5:05 entonces. Pues muy agradecidos entonces con la presencia que tenemos hoy de la profesora Albanit, que nos va a compartir en unos minutitos parte del trabajo, de la experiencia que viene desarrollando. También nos acompaña la profesora Paula Milena Sánchez. Voy a hacer, profesora Albanit, solamente una mini síntesis de, digamos, de toda tu experiencia, de tu experticia. Y pues seguramente en tu charla, pues parte de lo que nos cuenta, vas a contar o voy a compartir, hace parte justamente de todo ese trabajo que vienes desarrollando ya hace un buen tiempo. La profesora Albanit Pulido es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Norbert Wiener, es magíster también en Educación e Investigación por la Universidad Cooperativa de Colombia, es especialista en Gerencia de Proyectos Educativos por la Universidad Cooperativa también, especialista en Docencia Universitaria, por la Universidad de Santo Tomás, es docente en el municipio de Anapoima y pues es una apasionada por la pedagogía y la investigación. Nos pasaba ella en su síntesis que está muy convencida que las comunidades se transforman desde la escuela. Me parece maravilloso ello. También es tutora del programa Todos Aprender y asesora pedagógica también del Ministerio de Educación Nacional, catedrática en algunas universidades del país, UNIMINUTO, Santo Tomás, Universidad Autónoma de Oriente, de Occidente. Bueno, y ha trasegado pues distintos lugares de enunciación de la investigación y la educación, como coaching también, ontologías y pragmatismo educativo. Y por su parte nos acompaña también hoy al final de la intervención de la profesora Albanit, como comentarista, la profesora Paula Milena Sánchez. Ella es artista plástica, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, también es magíster en Desarrollo Educativo y Social por el CINDE, y ha sido docente universitaria y ha ocupado cargos también de dirección y coordinación, como el programa de artes de la Universidad del Tolima. Actualmente es docente en la institución educativa técnica Arturo Mejía Jaramillo de Lérida, Tolima. Entonces, apreciada profesora Albanit, muchas gracias. Profesora Paula Milena, muy amable también por acompañarnos. Entonces, pues básicamente vamos a proceder de la siguiente manera, como lo hacemos siempre. Va a iniciar la profesora Albanit. Luego, cuando ella termine, dependiendo del tiempo que nos queda, la profesora Paula Milena hará su intervención también y luego nos queda pues preguntas de todo el resto que a bien queramos intervenir. Creo que la profesora Albanita me decía que voy a estar pendiente, ella comparte su pantalla, no va a ver, pero también si en el camino alguien quiere de pronto levantar la mano para preguntar mientras ella está en su desarrollo, pues ahorita ya nos confirma cuando tenga el uso de la palabra si es así también, yo estaré al tanto. Entonces, para la red de maestras y maestros rurales de Colombia, pues es muy placentero tenerlas a ustedes. Profesora Albanit, muchas gracias. Y pues tiene usted la palabra. Jairito, muy buenas tardes para todos. Como ya Jairo me presentó, soy docente, es el título que más me gusta de todos, maestra. He recorrido pues como todos los escenarios, he sido maestra de preescolar, he sido maestra de escuela multigrado rural, he trabajado también en bachillerato, mi formación es en lenguaje, estoy nombrada como docente del Ministerio de Educación de la Secretaría de Educación de Cundinamarca en Anapoima, pero actualmente me encuentro como asesor PTA. Parte de lo que les quiero compartir hoy es como una experiencia significativa que hemos tenido a lo largo de 4 años. De pronto ustedes van a ver varias cositas como cuando vemos una película que se enlaza con otra y con otra, pero al final vamos a ver el por qué. ¿Sí? Iniciamos con un proceso que se ha ido transformando y el cual quiero compartir con ustedes porque como decía el profe Jairo, yo soy una convencida de que nosotros como maestros podemos ayudar a que la escuela transforme el mundo. Entonces voy a dejar de compartirla, voy a quitar la cámara para poder compartir la pantalla, porque como les decía, vivo también en la parte rural y a veces la tecnología no nos colabora mucho. Entonces voy a cerrar la cámara y voy a empezar a compartir. Ustedes me dicen, por favor, si ven la presentación, si en lo largo de la explicación o del diálogo alguien quiere preguntar algo, nos levanta la manito, el profe Jairo me indica
y contestaré las preguntas que ustedes requieran. Ahí estoy compartiendo pantalla, profe. Estás compartiendo, sí, el escritorio, se ve que el escritorio de tu computador. Creo que te toca ir a la... Eso, perfecto. Ya. Ahí se ve. Ahí ya está en pantalla completa. No, Ahí. listo, ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces inicio contándoles un poco sobre esta experiencia significativa. Como les decía, yo trabajo en la institución educativa rural departamental de Patí Bonito, en el municipio de Anapoima. Esta experiencia que les voy a compartir inició en el año 2020 y pues actualmente está en curso. O sea, todo está aún por descubrir. Hemos identificado muchas cosas, pero todavía estamos en ese proceso de transformación. Esta maravillosa experiencia empieza con la creación de un semillero que se llama Líderes con Futuro. Bueno, no les conté algo sobre, yo soy tutor PTA hace 10 años, pero duré 2 años en aula, es decir, en el 2020 y 2021 estuve en aula y volví nuevamente al programa. Cuando inicié ese proceso en aula, hubo una convocatoria de MinCiencias y Ondas Cundinamarca en convenio con la Universidad Unicervantes, y ahí empezó como nuestra historia. Inicialmente, pues conformar el semillero para podernos vincular a ese proceso de investigación, e iniciamos esta maravillosa aventura que se llama del colegio que tenemos al colegio que soñamos, el arte de motivar. Tenemos el arte, el juego y la cultura como ejes movilizadores de la motivación por el aprendizaje. Les voy a contar un poquito sobre nuestro colegio. Es un colegio público, está ubicado en Anapoima, entre la vía principal que de Mesitas conduce a Biotá. Nuestro colegio es un colegio pequeño, aunque cuenta con una buena infraestructura, pues no tenemos campos deportivos y bueno, algunas cositas que otros colegios sí tienen, pero es un colegio cómodo. Nuestro modelo pedagógico es el modelo activista y trabajamos bajo el enfoque del aprendizaje significativo. Nuestro colegio cuenta con 7 sedes, la sede principal y 6 sedes rurales. El grupo de docentes está conformado por 19 docentes, atendemos 324 estudiantes y tenemos solamente un rector. Ustedes saben que por la cantidad de estudiantes, pues no tenemos el resto de personal administrativo. Y pues estoy yo como tutor, asesor PTA. Nuestro semillero se denomina Líderes con Futuro. Como les contaba, iniciamos en el año 2020, cuando yo estaba en aula. Iniciamos con el grado noveno. O sea, convoqué al grado noveno, que tenía 25 estudiantes en ese momento, y los motivé a participar en ese maravilloso mundo que es la investigación. Aunque ustedes saben que con los chicos pues no es muy fácil, inclusive para nosotros los maestros en algunos momentos no es tan fácil la investigación. Entonces empezamos con ese proceso, ya cuando nos inscribimos, nos llegó la aprobación de ese anteproyecto que habíamos pasado y empezamos como esa aventura. Nos llegó la asesora de investigación de la Universidad Unicervantes, un poquito estoy por acá, y empezamos como la asesoría. Ese proceso venía acompañado de un diplomado en investigación para adolescentes y los chicos empezaron su proceso en una plataforma que se llama Héroes, que es del Ministerio de Ciencia y Tecnología. No me acuerdo. Ahí ya. Entonces iniciamos aquí nuestro proceso y este proceso inicia de una manera maravillosa porque empezamos a entender cómo se hacía una ruta metodológica para hacer ese proceso de investigación. Ellos manejan varias líneas, nosotros trabajamos bajo un proyecto que se llama Líneas Preestructuradas y trabajamos con una línea que se llama Nacho, Derecho y Luna, que trabaja sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esa es como la línea. Nos hicieron mucho énfasis en la comprensión del contexto, es decir, empezamos a revisar, a hacer cartografía social, a mirar dónde estamos ubicados, cómo estamos ubicados, nuestra orografía, nuestra hidrografía, bueno, toda esa parte de conocer muy bien nuestro contexto y empezamos a hacer ese plan de acción transformador. Iniciamos con esa lluvia de ideas para saber sobre qué temáticas queríamos trabajar, pues teniendo en cuenta la línea que habíamos elegido, que era de derechos de los niños y las niñas. En ese diálogo de saberes con los chicos nos acompañaba la facilitadora de Unicervantes
y también los motivaron mucho porque les trajeron su libro de investigación, empezaron a saber qué era la investigación acción participativa, les dieron su agenda donde iban a llevar su bitácora, su esfero, su morral, como lo pueden ver ahí en la fotito, e inicia toda la ruta metodológica. Entonces nos empiezan a mostrar cómo se trabaja bajo el método científico, que tiene 3 fases, que cada fase tiene unas etapas, y empezamos en esa bitácora paso a paso, junto con la compañía de la facilitadora, junto con las clases que recibíamos en la universidad, que se veían de manera virtual. Ahí cuando empezamos estábamos todavía no había empezado la cuarentena, ¿sí? Estábamos todavía en aula. La asesora venía, teníamos otras clases virtuales y empezamos a entender como cada fase, etapa a etapa. Es decir, la primera fase que era la planeación del proyecto, entonces conformamos el equipo, mirábamos cuáles eran las actitudes que tenía que tener un investigador, cómo nos íbamos a organizar, cómo comprendíamos el contexto, por qué se formulaba una pregunta de investigación, cómo se formulaba, cuáles eran sus pasos, y establecíamos ese camino o esa ruta metodológica por la que íbamos a transitar. Ya después viene la fase 2, donde se desarrollaba en 4 etapas también, que era ya diseñar los instrumentos, recolectar la información, organizar esa información, y venía una última etapa, que era esa etapa de comunicación de resultados, que fue un proceso también maravilloso porque ahí nos enseñaron a editar videos, a usar las redes para compartir el conocimiento que íbamos adquiriendo en el proceso. Cada cosa que íbamos aprendiendo la íbamos publicando, y eso pues hacía que nos llamaran de pronto de una emisora, que el estudiante hiciera un video, que participara en una entrevista, porque era muy motivador ver que los chicos estaban tan motivados por ese proceso de investigación. Ya una vez que conocimos esa metodología y entendimos cómo se hacía un proceso de investigación, empezamos a desarrollarlo. Inicialmente empezamos con el planteamiento del problema y empezamos a investigar sobre la forma como aprendían mejor los adolescentes. Eso fue cuando iniciamos. Una vez iniciamos, en marzo empieza el confinamiento. Entonces veíamos que todo lo que estábamos proponiendo, que era como cambiar los escenarios, las metodologías de los maestros, pues como que no iba a ser muy aplicable o no podíamos tener mucho campo de acción, y decidimos cambiar y reestructurar nuestra pregunta, y salió pues como de qué era lo que nos afectaba en ese momento, y la pregunta quedó: ¿cómo afecta el COVID-19 en la vulneración de derechos de los niños, ¿sí? De los niños de secundaria? Aquí tenemos como todo el proceso, también ahí está nuestra asesora en el aula de clase con los niños de noveno, que eran los del semillero, y empezamos a revisar toda esa bibliografía, a mirar cómo en otros momentos, en otras pandemias, se había visto vulnerado. Como recuerdan que iniciando teníamos una línea que era la de los derechos, entonces empezamos a mirar cómo habían sido vulnerados los derechos en la ruralidad de los niños en otros momentos de otras pandemias y de otros casos similares. Entonces los chicos empezaron a revisar toda esa bibliografía, generamos el problema. Si ustedes ven ahí, ellos publicaban en sus redes, en su Instagram, en su Facebook, en su WhatsApp, el proceso que iban desarrollando. Ya una vez que decidimos, que revisamos, cada uno planteó una pregunta, nos reuníamos los que podían y tenían conectividad, ya ahí nos reuníamos virtualmente para mirar, y establecimos que la pregunta con la que íbamos a trabajar era cómo incide el COVID-19 en la vulneración de derechos de los estudiantes. Y acá, bueno, ya está todo el proceso, cómo se hacían los objetivos, los verbos que se usaban, quedó establecido el objetivo general. No me voy a detener acá porque esto no es lo importante del proceso, les estoy contando para contextualizarlos. Miramos lo de los objetivos, miramos también después esa parte del marco teórico y antecedentes. Esto me pareció súper valioso para ellos, porque mirábamos cómo se hacía. Hay un micrófono abierto. Mirábamos cómo se hacían los antecedentes, entonces empezamos a mirar
tesis o artículos o algunos proyectos que estuvieran desarrollados en temáticas similares. Mirábamos el autor, el año, el título, los objetivos, y una vez establecíamos esta rúbrica, podían ellos hacer sus síntesis, sus resúmenes especializados mucho más fáciles, ¿sí? De igual manera, pues revisamos todos los antecedentes teóricos, y de eso, pues ya empezaron ellos a diligenciar su bitácora y a establecer cuáles eran esos derechos y necesidades básicas que tenían que ponerse al servicio de los estudiantes en esa época que estábamos viviendo, ¿sí? Se empezó a divulgar por sus redes, por la emisora municipal, y acá pues hay como una síntesis de lo que ellos encontraron, ¿sí? ¿Qué actividades realizamos? Hicimos una encuesta también en Google Drive para mirar cuáles, en la pandemia, cuáles derechos estaban siendo vulnerados desde 3 ejes, que era el eje familiar, económico, de recursos tecnológicos, el eje del proceso educativo virtual y el eje emocional, recreación y deporte. Sobre esas 3 líneas hicimos la encuesta, recogimos la información y pues nos dimos cuenta qué derechos estaban vulnerando. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, digamos que ellos identificaron que ellos eran sujetos de derechos, cuáles eran sus derechos como niños, jóvenes y adolescentes, en qué situaciones estaban vulnerando estos derechos y cómo se podían prevenir esa vulneración de derechos. Y se planteó una estrategia donde ellos propusieron desde los 3 ejes sugerencias para que durante ese año, pues a pesar de las brechas entre lo urbano y lo rural y entre los estratos socioeconómicos, no se vulnerara tanto el derecho a la educación. Entonces, por ejemplo, que se hicieran videollamadas, que la alcaldía, no sé, de alguna manera les recargara sus celulares, que les hicieran videos y quedaran, por ejemplo, que habían casas donde había un solo teléfono, entonces que quedara el videíto grabado de la explicación del profesor para que de alguna manera el estudiante más tarde pudiera tener acceso. Bueno, ese fue como el primer inicio de nuestro primer proyecto como semillero de investigación. Culminamos ese 2020 con muchos productos, la caracterización de los derechos vulnerados durante la pandemia, esa propuesta de intervención hecha por los mismos estudiantes, la participación en programas radiales donde ellos tenían que hacer pues sus guiones, perder el miedo a hablar ante la cámara. Participamos en varias ferias de la ciencia y la tecnología, tanto a nivel local, municipal y departamental. Quedamos de 11 a nivel nacional, y se publicó un artículo divulgativo con esta investigación, ¿sí? Aquí tuvimos también unos premios, unos incentivos de parte de Ondas, los libros que te decía de investigación, unos audífonos para los muchachos, una cabina de sonido. Y bueno, esto fue como a grosso modo lo que hicimos durante el 2020, como iniciando en ese proceso de investigación. Ya cuando inició el 2021, aún no habíamos vuelto a la normalidad. Nosotros en nuestro colegio volvimos como hasta agosto, creo. Entonces empezamos a mirar ya, continuando con lo que veníamos trabajando, vimos que los estudiantes habían perdido mucho la motivación por el aprendizaje, por entrar a las clases, algunos como no tenían conectividad, tampoco entregaban las guías que se les había enviado para trabajar, hubo deserción, hubo chicos que habían dejado de estudiar, y entonces empezamos otro proceso sobre los factores que afectaban la motivación por el aprendizaje. Y elegimos el tema y empezamos nuevamente el proceso ya un poco más sueltos, ¿no? Ya la asesora pues no se reunía menos con nosotros porque se supone que ya había un proceso realizado tanto en el diplomado como en el acompañamiento de la universidad. Y empezamos ahí con esta pregunta: ¿cuáles son los factores de la motivación por el aprendizaje que afectan el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria y media de la IR de Patio Bonito? Eso fue durante el 2021. Lo mismo, cuando empezamos a mirar, entonces mirábamos qué era lo que queríamos solucionar con ese problema. Entonces, la baja motivación por el aprendizaje y el bajo desempeño académico que los niños estaban teniendo, pues obviamente en su rendimiento escolar. Cuando mirábamos las notas y eso, algunos habían desertado, otros, la mayoría iban perdiendo pues su año, o porque no se conectaban, o porque habían perdido el interés, o porque no entregaban las guías.
Entonces miramos, ya con todo el andamiaje que teníamos del diplomado en investigación, cuáles iban a ser nuestras variables independientes y elegimos que ahí es donde empieza a tener sentido esto, que es una estrategia lúdica basada en el juego, el arte y la cultura. ¿Para qué? Para mejorar esta variable dependiente que sería la motivación, tanto la motivación interna como la externa, y el desempeño académico de los estudiantes. Ellos empiezan también, bueno, todo ese proceso de investigación, qué es eso de la motivación intrínseca y qué es eso de la motivación extrínseca. Ahora que ustedes lo vean en los videos, a veces no lo podían ni pronunciar. Y empezaron ellos a mirar de qué se trataba la motivación, porque si íbamos a medir esa motivación teníamos que tener claro cuáles eran esas dimensiones de esa variable y qué nos podría indicar que sí mejoraba o no mejoraba. Entonces empezaron todo su proceso de rastreamiento bibliográfico nuevamente con todo lo que habían aprendido y se dieron cuenta que la motivación intrínseca tenía que ver con lo interno, es decir, lo que los movía a ellos, los intereses, perdón, la satisfacción, el disfrute personal, la autodeterminación, la autopercepción, la voluntad, perdón, y la motivación externa que tenía que ver como con el premio al castigo, con los logros externos, de pronto con las expectativas de paz, presión social, obligatorio con la responsabilidad. Se hizo un trabajo gigante en revisión bibliográfica. Trabajamos con esta pirámide de Maslow, de las necesidades de Maslow, y ahí también confirmábamos cosas que habíamos visto en la investigación anterior, que hay factores que afectan la motivación cuando nosotros, en la base primaria de la pirámide, cuando no tenemos las necesidades fisiológicas básicas resueltas. Eso pasa mucho en nuestra comunidad rural, ¿sí? La alimentación, la salud, el descanso, y en la investigación pasada habíamos visto, por ejemplo, que había chicos que no podían estar en la clase porque estaban trabajando o porque no tenían lo necesario. En la segunda escalón de la pirámide, sentirse seguros, protegidos, vivienda, empleo, todos esos, ahí volvimos a repasar cositas que habíamos visto y derechos vulnerados durante la pandemia y que todavía pues estaban en furor porque aún estábamos en confinamiento. Las necesidades sociales, toda la parte del desarrollo afectivo, la aceptación, el afecto, la parte de la autoestima, el reconocimiento, la confianza, bueno, toda esa parte, ellos empezaron a mirar cómo esto afectaba su proceso de enseñanza-aprendizaje y hacía que cada vez tuvieran una motivación pues, más baja. Miramos otros autores. Aquí tenemos otros, ellos hicieron su rastreamiento bibliográfico. Nuevamente establecimos la metodología para realizar nuestro proyecto. Decidimos que ya en la metodología buscamos un cuestionario que pudiera medir la motivación en ese momento de nuestros chicos, ¿sí? De los chicos de secundaria. Y encontramos un cuestionario que se llama EMPA, que está validado por el coeficiente de alfa de Cronbach y medía la motivación interna y externa. Entonces miramos todos sus constructos, lo revisamos como equipo, se digitalizó, eso lo hicieron los chicos, lo digitalizaron en un instrumento de Google para poderlo enviar a los compañeros. Todo ese proceso duró todo el año 2021, se aplicó en la semana del 15 al 29 de noviembre, se organizaron los datos y se hizo el análisis de estos datos y se hizo una propuesta para mejorar la motivación para el 2022, o sea, para que se empezara a aplicar durante el 2022, ¿sí? ¿Cuáles fueron los aportes de esa investigación, de todo ese año ya que veníamos trabajando en un segundo proceso? Pudimos caracterizar los factores intrínsecos y extrínsecos que afectaban la motivación por el aprendizaje de nuestros niños, jóvenes y adolescentes de secundaria y media. Se hizo la propuesta de la estrategia, acciones y actividades dinamizadoras para mejorar ese proceso y transformar el colegio que tenemos en el colegio que soñamos. Ese era el lema que ellos encontraron para
empezar a promover esa estrategia, ¿sí? En aportes físicos, como les decía, nosotros en ese transcurso también estuvimos en otra convocatoria de ondas y pues participamos en varias ferias donde tuvimos pues una buena aceptación de nuestra propuesta y tuvimos varios premios. Nos ganamos cámaras fotográficas, micrófonos, el video BIM, una cabina de sonido. Y eso, pues porque dentro de la propuesta que nosotros teníamos estaba generar unos ambientes lúdicos, es decir, para que se dieran unas actividades lúdicas también necesitábamos unos recursos. Y ahí pues fue como tejiéndose esa parte. Ya llega la propuesta que analizamos con los chicos, con este millero, y ellos que en el lo mismo de la misma manera. Y se propuso que, bueno, nuestro colegio, un horario de 10, o sea, no es lunes, martes, miércoles, sino es un horario de 10 días. Habíamos propuesto un día 11, y ese día 11, un día, el chico podía inscribirse en una optativa que fuera como de su elección, para mejorar también esa motivación por lo que él estaba haciendo. Entonces, si quería ir a béisbol, si quería ir a baloncesto, a danzas, a caminatas, bueno. Y habíamos hablado durante todo el año del 2021 con los profesores para mirar quiénes estarían dispuestos a estar frente a esas optativas y los que faltaran poder gestionar pues con aliados estratégicos como de la alcaldía o el ministerio. Bueno, la idea era pasar la propuesta. Y frente a cómo mejorar la motivación intrínseca, eso sí, lo manejaba yo porque yo tenía a cargo lenguaje y ética y valores. Entonces empezamos a trabajar talleres de autoconocimiento, de autoestima, de autoconcepto, pautas de crianza, toda la parte socioemocional, la orientación vacacional para los niños de 10º y 11 y entre otras actividades. También vinculamos a la psicoorientadora a ese proceso, o sea, para también ir mitigando la parte de la motivación intrínseca. Aquí tenemos algunas de las actividades que realizamos. La idea era empezar a trabajar en ese eje que habíamos propuesto. Entonces, el arte, el juego, la cultura, entonces tener en cuenta todas esas expectativas que ya habíamos leído y que según los autores eran tan importantes para hacer ese andamiaje del conocimiento. Empezamos a conocer sobre la vida de ellos. Ahí en esa imagen está un juego sobre las emociones, se hacía un dado con las 6 emociones básicas, ellos lo lanzaban y habían unas preguntas donde decía cuál fue la última vez que sentiste esa emoción, cómo la gestionaste o en qué persona la has visto. Bueno, trabajamos también la línea de la vida para mirar como toda su historia de vida y mirar su proyección. Trabajamos la mandala de los sueños, bueno, varias actividades. Tuvimos 2 salidas a la Universidad Unicervantes pues, para conocer también ese entorno de educación superior por los niños de 10º y 11 y que ellos también fueran empezando a motivarse por seguir ese proceso educativo y no quedarse pues sin estudiar cuando terminara su 11. Aquí hay otras de las actividades, también estuvimos trabajando dentro de los autores que leímos, nos hablaban de la enseñanza para la comprensión, de las rutinas de pensamiento, de bueno, todas esas actividades como que vinculan el juego, que vinculan el arte, para que los estudiantes se motiven por su aprendizaje. Aquí hay pues algunas de las actividades que tuvimos cuando yo estaba aún en aula. Ellos hicieron su avatar, hicieron el logo para el semillero, bueno, altas cositas que los motivaban como en ese proceso que llevaban. Ahí se acabó el año 2020 y pues queríamos dejar como planteados unos resultados a corto y a largo plazo, que estaba pues, dentro de ellos promover esos ambientes lúdicos e innovadores a través de diversas estrategias mediadas por el juego, el arte y la cultura, animar a los estudiantes a mejorar su desempeño académico, transformar las prácticas pedagógicas tradicionales en prácticas cargadas de significado y diversión, despertar el interés de los estudiantes por aprender cosas nuevas a través de esos mismos ejes
inspirar a otros docentes a diseñar e implementar estrategias innovadoras. Y bueno, pero en sí la que más teníamos como en mente era pues esa de las optativas, ¿sí? Dentro de las recomendaciones pues, queríamos que no solamente fuera nuestro colegio, sino empezar a vincular a otros colegios de la zona, a otros colegios del municipio y buscar aliados para poder empezar a transformar esas prácticas. En esa búsqueda había un diplomado, unos diplomados que ofreció el Ministerio de Educación y estaba precisamente este diplomado de estrategias pedagógicas y de gestión para una jornada escolar de calidad y lo empezamos hacia como agosto, tal vez, de 2021 y ahí nos encontramos pues con otros profes y empezamos un proyecto de investigación con ellos que dio continuidad a este que nosotros veníamos trabajando. Entonces, estas 3 instituciones se vincularon a nuestro proyecto, que fue el Colegio Agroindustrial de Montería en Caldono, Cauca, este otro de la Institución Educativa San Pedro Claver, que queda en Puerto Wilches, Santander, esta José Miguel Montalvo, que queda en Gigante Huila, y ellos usaron el mismo instrumento que nosotros y midieron también, y los resultados, aunque somos de contextos muy diversos y diferentes, los resultados fueron muy similares, ¿sí? Y también arrojó que la motivación más baja es la interna, es decir, que nuestros chicos tienen poco interés por aprender, poca voluntad, poca autodeterminación, y por eso seguimos trabajando en esas estrategias de gestión emocional, de autoconciencia, de autocuidado. Y ellos también querían proponer la estrategia del día 11, pero pues ellos no trabajaban con el mismo horario, entonces propusimos empezar a mirar qué actividades podíamos empezar a hacer para promover esos cambios. Les voy a mostrar aquí este videito que fue con el que participamos en la feria, o sea, una vez terminado el proceso hasta ahí del semillero, donde íbamos, en el 2021. Ustedes me dicen si se escucha, por favor. Del colegio que tenemos al colegio que soñamos. Mi nombre es Tomás Bedoya. ¿Ahí se escucha? Del colegio que tenemos al colegio que soñamos. Okay. Mi nombre es Tomás Bedoya y pertenezco al semillero de investigación Líderes con Futuro. Somos un grupo integrado por 30 estudiantes de diferentes grados, desde sexto hasta 10º. Este año decidimos investigar cómo mejorar la motivación por el aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes de la IRD Patio Bonito de Anapoima. Mi compañera Maleja les contará cuáles son los objetivos de nuestra investigación. Hola, soy María Alejandra Rivera Pérez, también integrante del semillero Líderes con Futuro. Les contaré un poco sobre los objetivos de nuestra investigación. El objetivo general es identificar los factores que influyen en la motivación de nosotros los jóvenes por nuestro proceso educativo y así poder generar las estrategias que nos permitan transformar el colegio que tenemos al colegio que soñamos. Hola, mi nombre es Sara Leighton y les voy a hablar sobre algunos hallazgos de nuestro grupo de investigación. Después de leer y reflexionar sobre el tema, pudimos identificar que hay factores internos y externos que influyen en nuestra motivación por el aprendizaje. Internos son los que tienen que ver con nosotros, como los que podemos manipular, como la voluntad, las ganas de hacer las cosas, el compromiso, la pereza y la motivación. Los factores externos que de igual manera nos afectan, pero que no están en nuestras manos por modificar, es como la pandemia, la virtualidad, la falta de conectividad, las clases tradicionales y entre otros. Mi compañera Nicole seguirá contando un poco sobre el tema. Mi nombre es Nicole y les voy a compartir los aprendizajes adquiridos en este proceso de investigación. Hemos descubierto que somos nosotros los llamados a hacer esos procesos de transformación en el aula. Con respeto debemos dar a conocer nuestros intereses y necesidades para lograr así mejorar la motivación por el aprendizaje y por ende nuestro rendimiento académico, proponiendo estrategias lúdicas a través de diferentes recursos como TikTok y aplicaciones móviles de interés de los estudiantes. Mi nombre es Juana Hidalgo.
Quiero contar a los compañeros de otros colegios que sí es posible transformar nuestros colegios de hoy en los colegios que soñamos. Solo debemos trabajar en esa motivación intrínseca. Es la que está dentro de nosotros y nos debe mover a hacer lo que queremos y ayudar a otras comunidades. Debemos aprender a aprovechar nuestros escenarios y transformarlos en ambientes de aprendizaje significativos donde podamos aprender haciendo y experimentando. Mi nombre es Mabel Sofía y los quiero invitar a hacer este investigación para mejorar la motivación de todos los jóvenes por aprender, pero sobre todo para motivar la transformación de sus vidas y de sus entornos, porque sin motivación no hay aprendizaje, por eso tenemos que tener todas nuestras voluntad y fortalezas para mejorar nuestro proceso académico y transformar nuestro colegio que tenemos al colegio que soñamos. Los jóvenes somos el futuro de nuestro país. La investigación nos ayuda a cambiar nuestra realidad. ¿A ti qué te motiva? Bueno, y con ese video participamos pues en la feria, porque si ustedes ven ahí también ellos tuvieron que hacer sus videitos solos en casa, porque ahí estábamos todavía en confinamiento, y teníamos que sintetizar lo que habíamos hecho en todo el año en un video de menos de 5 minutos. Entonces eso también les dio capacidad de síntesis, oratoria, aunque algunos en algunas cositas pues se equivocan, hacen su proceso de la mejor manera. Ya terminando, ¿qué productos obtuvimos? Pudimos identificar el nivel de motivación, o sea, teníamos claro el porcentaje en cada una de las dos. En los estudiantes de secundaria, reflexionamos sobre la influencia de esa motivación en el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta sus referentes teóricos, propusimos la estrategia y generamos unos ambientes dinámicos. Organizamos el salón de arte, el de música, el de oralidad y con las cositas que nos habíamos ganado, los instrumentos y algunas cosas, organizamos la sala de audiovisuales. Y con ese también se publicó un artículo divulgativo que ustedes lo pueden encontrar en Ondas, en el libro Ondas 2022, que se llama Investiga y Aprende. Ahí está el código SNIES y la página en la cual se encuentra nuestra investigación. Pues ya para ver más a fondo como los resultados. También tuvimos como resultados que los 25 estudiantes que habían iniciado el proceso de formación con el diplomado se certificaron como investigadores. Y ustedes ven ahí unos niños pequeñitos porque ya para el 2021 incorporamos 3 estudiantes de cada grado, desde sexto hasta 11, porque ya con el grupo que habíamos empezado, que era noveno, ya estaba en décimo, el siguiente año ya se iba a ir, entonces necesitábamos fortalecer nuestro semillero para que cuando salieran los chicos de 11 tuviéramos ya un grupo capacitado en esas habilidades de investigación. Continuamos durante el 2022-2023 y aquí ya teníamos un problema nuevo y es cómo lograr implementar el día 11 en nuestro colegio para mejorar la motivación. O sea, ya habíamos medido, ya habíamos identificado, ya habíamos hecho la propuesta. Aquí necesitábamos mirar qué teníamos que hacer para lograr implementarla en nuestro colegio durante el 2022. Y el objetivo general que nos planteamos fue lograr transformar el colegio que tenemos en el colegio que soñamos a través de la implementación del día 11 en la institución educativa rural departamental de Patio Bonito para mejorar la motivación interna y externa de los estudiantes. Nos planteamos los objetivos específicos, que era pues identificar las optativas, o sea, si íbamos a plantearlas, teníamos que mirar cuáles eran las optativas que querían los estudiantes, indagar sobre las habilidades y los talentos de los docentes, que era quien nos iban a apoyar, diseñar la propuesta ya para pasarla con los horarios de clase y cómo se iba a poner en práctica, presentar la propuesta al consejo académico y luego al consejo directivo, seguir gestionando los recursos y hacer la preinscripción para empezar el proceso. Empezaron las actividades, los chicos hicieron sus formatos. Aquí esto fue a finales del 2021. Aquí ya empezó volvimos ya a la presencialidad y ellos empezaron a hacer las encuestas en qué les gustaría, cuál sería la optativa en la que les gustaría participar. Continuamos también con las charlas y talleres de motivación, empezamos un proceso de coaching educativo de orientación vocacional, se empezó a trabajar el proyecto de vida
y seguimos trabajando en la conformación del día 11. Aquí pues seguimos trabajando en los talleres de habilidades. Aquí tenemos el otro videito del proceso ya con el otro grupo que les va a contar cuál era la propuesta. Entrevistas. Bienvenidos a nuestro noticiero. El día de hoy estamos con un brillante grupo de investigación, Líderes con Futuro. Este grupo está conformado por 42 estudiantes de grado sexto a 8. El proyecto está titulado Del colegio que tenemos al colegio que soñamos. Y este consiste en una investigación acerca de la motivación y cómo esta afecta a los estudiantes de básica y media de la IE de Patio Bonito. Los dejo con nuestra reportera María. Buenos días, el día de hoy programamos sobre la utopía y en plan de investigación. Para así mejorar el rendimiento académico con días que tenemos de comunicación. Continuamos con más. Buenos días, Buenos días, Carlos. Tenemos un objetivo general que es transformar el hecho que tenemos en el colegio de escuelas sobre las ideas adultas. Tenemos objetivos específicos. 1. Investigar fallas de los tipos de motivación afecta más en el aprendizaje. 2. Generar estrategias lúdicas. 3. Generar espacios lúdicos. Y 4. Evaluar si las estrategias funcionan o no. Hola, Primero realizamos una búsqueda de información sobre el tipo de motivación, conversar y tener el proceso de aprendizaje. Revisamos artículos, libros de diferentes autores e hicimos una comentario de las relaciones radicales. Nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo y experimental. Juan, buen día. Por el proceso realizado. Muy buenos días, Andrés. Claro, mira, hemos realizado un test que está validado por psicólogos para medir la motivación de nuestros compañeros. Analizando la información, nos hemos dado cuenta que la motivación interna es muy bajo nivel, pero la motivación con menor nivel es la motivación interna. Pues, ¿qué contamos más? Por supuesto, después del diagnóstico de vinculación, hemos propuesto diversas estrategias para la motivación de los estudiantes de secundaria y media. Talleres de autoestima y motivación para la motivación interna. Mi compañero tutor, Hola, Nico. Hola, también propusimos estrategias para mejorar la motivación externa como la creación de trabajos. Implican expresivos colectivos a los estudiantes para el desarrollo de su talento laboral. Se propusieron actividades alternativas que tienen que ver con el arte, el juego, el deporte, cultura y demás. Yuri, buenas días. ¿Tú qué nos puedes contar de esta experiencia? Entre las estrategias prioritarias también está crear monstruos de aprendizaje, como los audiovisuales, de artes, la biblioteca solar. De hecho, los espacios centrales estamos antes con esta tarea que comenzará a partir del segundo periodo. Sandra, muy buenos días. ¿Con qué palabras cuál es el problema que la investigación es importante? Muy buenos días, nuestro proyecto de secundaria y media, teniendo en cuenta que si nos damos la motivación de aprender, los estudiantes debemos Nos puedes dar cuáles van a ser los principales problemas. buen tiempo. Claro que los principales proyectos nos ofrecen muchas cosas. A leer y analizar información, escribir, a hacer diagnósticos, a proponer estrategias lúdicas. Como resultado de la investigación, los derechos de la motivación interna y externa afectan directamente el aprendizaje del estudiante. Y para hacer una común, por eso las micrófonos, estándares, cámaras fotográficas, también están existiendo estos. Continuamos. Es como el segundo video ya del proceso realizado durante el 2021.
Aquí tenemos ya la propuesta como resultado, la carta para enviar al Consejo Directivo. Ya también les comentamos los premios y todo lo que habíamos recibido, esos recursos para facilitar el proceso. Pero tuvimos acá, ya cuando fue la hora como de materializar la propuesta, pues hubo bastantes diferencias en cuanto a que todos los profes quisieran hacer ese proceso, la organización del horario, qué iban a decir los papás porque se iban a tener una clase formal aparentemente. Entonces, en todas esas diferencias que nos enriquecen también, no fue posible, no fue aprobada la propuesta, entonces tuvimos que empezar a mirar cómo íbamos a seguir desarrollando esa propuesta que habíamos realizado. Entonces continuamos con la indagación de los profes que sí querían participar. Hicimos 2 proyectos interdisciplinarios. Nos unimos las áreas de lenguaje, lectura crítica, inglés, ética y valores y cátedra de la paz, y se generó un proyecto pedagógico. Y se unieron las áreas de química, geometría y tecnología y realizaron otro proyecto. Y empezamos como a dinamizar de alguna manera cómo hacer las clases de manera diferente. Que los estudiantes, por ejemplo, un producto sirviera de gallos para 3 o 4 asignaturas y que cada asignatura le aportara a algo significativo que estaban trabajando. Además de eso, pues como se les había prometido a ellos también, ese eje del arte, el juego y la cultura, pues no teníamos cómo realizarlo en ese momento y nos llegó una propuesta de participar en campamentos juveniles y ahí iniciamos como un proceso también con ellos, ¿sí? El grupo del semillero de investigación conformó la delegación de Anapoima, vinculamos otros chicos y empezamos un proceso de formación en contrajornada, ¿sí? Para empezar como a cumplirles con esa parte del desarrollo de su talento natural. Bueno, no les voy a presentar este videito porque se nos va mucho tiempo y ya nos queda poco. Ahí empezamos como la historia de campamentos juveniles y ahí yo ya salgo de aula y voy a ocupar nuevamente mi cargo como asesor PTA. Entonces queda como en el aire la propuesta del día 11. Pero la retomamos y el semillero empezó a trabajar con campamentos juveniles en su formación y desde el asesoramiento del PTA empezamos a hacer las formaciones en el aula de clase con los profesores. Entonces iniciamos con la modelación de clase, el acompañamiento en las planeaciones con experiencias de aprendizaje interdisciplinares, en asesorías para generar ambientes de aprendizaje, rincones, bibliotecas, huertas. Empezamos a diseñar proyectos pedagógicos de aula. Y ese año, bueno, ahí yo estaba acompañando 7 sedes, de las cuales todas son multigrado, y empezamos todo ese proceso de asesoramiento. Entonces, teniendo en cuenta lo que ya habíamos descubierto con el semillero, empezamos a indagar sobre la motivación de los niños, hicimos una caracterización de aprendizaje también con los niños ya de manera presencial. Empezamos a aplicar las pruebas de evaluar para avanzar, para revisar los aprendizajes rezagados y empezar a generar un plan de mejora basado en esas estrategias pedagógicas en juego, arte y cultura. Aquí ya empezamos, ya los profes empezaron también como a motivarse porque también vimos que no era importante, o sea, que era importante motivar a los estudiantes, pero que también era muy importante motivar a los profesores en ese proceso de cambio, ¿sí? Aquí tenemos una escuelita que fue de las primeras que se vinculó a trabajar por proyectos. En ese año hizo el proyecto del mundo de los juguetes y al finalizar convocó a todas las escuelitas a participar en el cierre de su proyecto. Aquí la profe de Andalucía también empezó un proyecto denominado Los insectos, mis amigos, y también invitó a sus compañeros a su cierre. Ahí también en ese mismo año hubo una convocatoria también de un diplomado para un proyecto de lectura y escritura en contexto. A ese proyecto ya se vincularon todos, o sea, como ya vieron que habían 2 profes que habían hecho sus proyectos solos, se motivaron a hacer ese proyecto colectivo y empezamos a escribir desde el contexto, es decir, las escuelitas escribían sobre su escuela, sobre sus caminos, sobre su vereda, sobre su fauna, sobre su flora,
y se enviaban cartas de escuela a escuela. Aquí en apoyo somos editores entonces empezamos a compartir también la carta de una escuela con la otra y con una escuela de... No, y una escuela de... Entonces empezaron a ver qué es importante para y ahí también este año tuvimos un premio, un reconocimiento por la alcaldía, proceso de investigación que estábamos haciendo, nos dieron un interdisciplinares, empezamos a generar actividades que vincularan 2 o 3 asignaturas, digamos las 3 asignaturas que tenían en el día, y cómo podía una asignatura apoyarle a la otra y vincular el arte, el juego, la literatura, que las actividades favorecieran los 3 canales de percepción, auditivo, kinestésico, visual. Y ahí empezamos primero con formación, ¿sí? Desde las formaciones de trabajo situado como tutores PTA. Después hicimos el acompañamiento en las pruebas para revisar nuevamente cómo habían llegado nuestros estudiantes y proponer esas estrategias de cambio. Ustedes saben también cuando nosotros cambiamos nuestra forma de enseñar, los papás empiezan como a indisponerse un poco porque el niño no lleva el cuaderno lleno de escritos o porque hoy no hizo nada. Entonces empezamos a trabajar también escuelas de padre, escuelita por escuelita, para explicar a los papás esa transformación que estábamos haciendo. Y tuvimos también muy buena acogida con los papás. Y también porque en esas transformaciones necesitamos recursos y pues a veces necesitamos contar con ellos. Y acá hay algunas de las actividades que empezamos a realizar. Actividades lúdicas de escritura en contexto, producción oral. Y ya ese año, todos los profesores tenían su proyecto pedagógico de aula, las 7 sedes, y estuvimos participando en el Círculo Pedagógico de Agua de Dios, cada profesor con su proyecto. Pues aquí tenemos la profe de preescolar, ella diseñó un proyecto que se denominaba Explorando el mundo a través del juego, el arte y la literatura. Aquí tenemos la profesora de segundo y tercero, y ella hizo ella fue la que primero empezó con ¿recuerdan que les decía con el del mundo del juguete? Lo continuó con los juguetes, pero esta vez creando los juguetes con material reciclado. La profesora de quinto, ella hizo un proyecto de emprendimiento de manillas, pulseras, aretes, y a través de eso enseñaba matemáticas, lenguaje, el texto instructivo. Bueno, empezamos a cohesionar esos procesos. Aquí tenemos la profesora de Andalucía, ella continuó con su proyecto de los insectos mis amigos. Aquí está el profesor de matemáticas de esa misma sede. Aquí estábamos enseñando matemáticas de manera concreta. Aquí está la profesora de Panamá, ella hizo un proyecto súper bonito, reconociendo el contexto, enseñándose, aprendiendo a través de mi propio contexto. Aquí está la profe de Calichana, y aquí está, pues obviamente, si yo estoy trabajando con ellos y mostrándoles que es posible la investigación, el trabajo por proyectos, como yo ya no estoy en aula, mi proyecto sigue con campamentos juveniles, con el semillero de investigación en el que seguimos haciendo la recolección de los datos, mirando cómo impacta la motivación por el aprendizaje de los niños. Aquí hicimos una formación con una ponencia similar a esta en la UNAD para mostrarle a las chicas de los últimos semestres cómo es importante la motivación en el aprendizaje y cómo también es muy importante que nosotros como maestros generemos actividades desde los 3 canales de percepción, el visual, el auditivo y el kinestésico. Aquí tenemos pues ya como algunas vivencias en el programa de campamentos juveniles que los tiene muy motivados.
Hemos participado en campamentos municipales, interzonales y departamentales. Eso es un proceso que se trabaja con el Ministerio del Deporte. Tiene 5 ejes temáticos en los cuales se trabaja el crecimiento personal, el voluntariado y el liderazgo, que tiene mucho que ver con la motivación interna. Trabajamos técnicas y lúdicas campamentiles, trabajamos la recreación, la conciencia ambiental y la prevención en salud. 5 ejes supremamente importantes en el proceso de desarrollo de los estudiantes. Aquí hay algunas de las actividades de esos ejes. Aquí estábamos reforestando, recogiendo basura alrededor de una quebrada y reforestando. Sembramos ese día, creo que 60 árboles, también con el apoyo de la alcaldía. Y acá tenemos otras actividades también con ellos. Aquí y con ellos también, ya conformados como grupo, podemos participar en muchas actividades que brinda el municipio. Hemos participado en la carrera de colores, en unas actividades de género, en salidas pedagógicas, casi a todo lo que hacen nos invitan como semillero. Y en ese proceso ya tenemos nuestros primeros ascensos. Más o menos se asciende cada 2 años en campamentos juveniles. Tenemos ya de 9 ascensos a semilla. Acá están los procesos en los que se puede ascender. Son 6 rangos. Y culminamos el año pasado con un proceso de coaching educativo y orientación vocacional a los chicos de grado 11, que trabajamos 6 meses en ese proceso y culminamos con su mapa de sueños y la carta como de intención para su universidad. Y tenemos el cierre del programa 2023, donde también es importante que los profes se sientan atendidos. Les hicimos un almuerzo. Los profesores de primaria expusieron los resultados de sus proyectos e invitamos a los profes de bachillerato para que también se motivaran y este año empezáramos a trabajar por proyectos pedagógicos de aula. Aquí en esta página del Facebook que les compartí por el chat del Meet, están los videitos de casi todas las actividades para que ustedes los puedan apreciar. Y este año, pues, continuamos con ese proceso. Nuevamente hicimos la caracterización con las pruebas, caracterizamos por estilos de aprendizaje para saber qué niños, cómo es nuestro grupo, cuántos son auditivos, cuántos son kinestésicos, cuántos son visuales, y de acuerdo a eso también proponer estrategias que privilegien sus 3 canales de percepción. Estamos en el proceso de planeación por proyectos pedagógicos, estamos iniciando nuevos proyectos, algunos continúan con el que traían. Iniciamos este año con otra convocatoria que hubo de Ondas, pero esta vez es la primera vez que Ondas saca primera infancia y estamos diseñando un proyecto, empezamos un proyecto ya con todas las sedes que se llama Lectores y Escritores Consentidos, donde empezamos ya estamos haciendo el trazamiento bibliográfico para la enseñanza de la lectura y la escritura desde la psicogénesis. Y continuamos con esa formación docente, la importancia de las comunidades de aprendizaje, de las trayectorias educativas completas. Y este año, no sé si ustedes han escuchado, el PTA se transformó en un programa diferente, ahora se llama Programa para las Tutorías del Aprendizaje, Formación Integral 3.0, y viene con un énfasis muy arraigado que es los centros de interés y la vinculación de aliados estratégicos. Es algo así como lo que nosotros veníamos haciendo, pero ya más estructurado. Entonces seguimos en el proceso de planeación de experiencias de aprendizaje y acá tenemos en blanco todavía cómo vamos a trabajar este año, qué propuesta tenemos. Y aquí al finalizar tenemos de pronto muchas fotitos y videos de cada una de las actividades que hemos trabajado desde el arte, la literatura, la cultura, para mejorar esos procesos de aprendizaje. Acá tenemos pues varias actividades de nuestro colegio, los proyectos de todas las profes, y acá tenemos actividades de cómo otros colegios están implementando esta misma propuesta desde diferentes aristas, pero con el mismo eje articulador, que es el arte, la cultura y el juego, ¿sí? Y aquí con esto ya terminamos nuestro proceso, haciendo un gran énfasis en implementar esas metodologías activas que hacen que nuestros estudiantes aprendan de una mejor manera. Cuando estamos motivados, todo aprendizaje es posible.
Muchas gracias. Profe Albanit, muchas gracias a usted, bastante motivante el ejercicio, la verdad. Quiero robarle un minutito a la profe Paula para su comentario y de pronto darle un minutito también ahí para organizar de pronto alguna idea adicional. Robarle un minutito con los agradecimientos a la profe Albanit, que ya también seguimos conversando, para saludar de pronto muy fraternamente al profesor Josué. Bueno, todas y todos acá pues merecen también un poco como su saludo, ¿no? Tenemos de varias partes del país conexiones en los ejercicios de la red, pero esta en especial porque es una sesión bastante concurrida, si bien siempre tenemos un grupo representativo. Hoy me alegra muchísimo la presencia de los estudiantes que junto con el profesor Ocrienta, el profesor Josué, en la Universidad Popular del Cesar, sus estudiantes de práctica formativa 3 de la Facultad de Bellas Artes y epistemología de la pedagogía de la Facultad de Educación. Así que a todas y todos quienes se han conectado y los estudiantes que están con el profesor Josué de la Universidad Popular del Cesar en Valledupar, pues un abrazo y muchas gracias por sumarse a este ejercicio y traerse al profesor Josué para acá. Bueno, muchas gracias, profe Albanit. Bueno, profe Paula, le damos la palabra a usted y luego de eso, pues de la intervención de la profesora Paula, pues queda abierto un poco para preguntas o aportes que le queramos hacer a nuestra invitada el día de hoy. Bueno, un saludo para todos. Profe Alba, pues agradecerte inicialmente por habernos compartido todo el proceso de la experiencia y digamos cómo has avanzado en los diferentes momentos con los chicos y en los diferentes escenarios en los cuales has estado involucrada, un aprendizaje para mí, que además pues estoy hace poco vinculada al magisterio. Entonces, pues quería decir pues que inicialmente reconocer que se parte de un contexto tan complejo como es la pandemia, ¿cierto? Que fue pues una gran pregunta para todos y que nos dejó pues digamos secuelas que todavía podemos evidenciar en nuestra población, en nuestras infancias. Yo creo que todos, ¿cierto? Todos todavía lo sentimos. Entonces, pues valioso que la pregunta se hace desde allí. Ya luego cuando abordas las motivaciones intrínsecas y extrínsecas, pues esto es como fundamental para mí porque pues nos ubica primero el centro el centro que vendría a ser el ser, ¿cierto? El sujeto o los chicos con los cuales estamos trabajando, las infancias. Y ahí entonces se vuelca la mirada sobre las infancias, ¿cierto? La mirada sobre, como dices tú, sus voluntades, sus intereses personales, su disfrute personal, su aprendizaje, es decir, sus universos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Con qué me conecto? ¿Cuál es mi entorno? ¿Cuál es mi mundo? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Con qué me conecto? ¿Cierto? Y ya luego lo extrínseco, que me hace pensar en de alguna manera, en las metodologías o en algunas pedagogías, ¿cierto? Tú hablabas un poco del castigo, hablabas un poco de pronto la retribución, ¿cierto? La nota, qué va a pasar si yo me porto bien, qué va a pasar si yo me obligo a hacer el ejercicio. Entonces hay ahí como un contraste muy fuerte entre esas motivaciones extrínsecas y esas intrínsecas relacionadas, siento yo, con la didáctica o con las pedagogías, ¿cierto? La manera en la que nos estamos acercando al otro, la manera en la que estamos buscando el aprendizaje. Y ahí entonces, como pues yo trabajo desde las artes, quería hablar un poco de esa desconexión con el cuerpo, ¿cierto? La primera pregunta que yo me hice es, bueno, somos unos cuerpos con sentidos, ¿cierto? Tenemos, como decías tú, esa capacidad auditiva, kinestésica, visual, ¿cierto? Y además somos unos cuerpos de tacto y afectos. Entonces, como todas estas propuestas que tú empiezas a abordar después, que son estos rincones del aprendizaje, las experiencias de aprendizaje, que siento yo, pues que entre más estén conectadas con los sentidos, ¿cierto? Con esa capacidad de asombro, de imaginación, de creación, de memoria, ¿cierto? Que a veces son como capacidades humanas que de pronto dejamos de lado, ¿no? Y la creación, pues es esta capacidad transversal que tenemos todos, independientemente de que estemos en el arte,
Y pues creo que ahí es muy valioso que estas optativas no entran a, digamos, a estar en la materia de arte, sino que son optativas, ¿cierto? Es decir, parten de mi decisión, de mi voluntad, de mi interés, de yo querer estar allí, involucrarme y hacer parte de algo, que esta es otra cosa que me parece importante y es reconocerme a mí dentro de una colectividad, ¿cierto? Hago parte de algo. También estaba pensando en los afectos, que les hablaba entonces de los afectos, del tacto, de la cercanía con el otro, que es algo que también nos faltó, nos hizo, sí, como fue un vacío que tuvimos durante algún tiempo y cómo a través de estas estrategias que tú propones y que los chicos proponen desde su pregunta y desde sus hallazgos, esa relación con lo otro y con los otros. Bueno, pues eso sería. También estaba pensando que, pues finalmente haces tú y hacen, ¿cierto? Todos un llamado a conectarnos con la sensibilidad, con las emociones, con las sensaciones, con las percepciones, con el afecto, con los afectos, como con nuestras capacidades humanas, que pareciera un poco que ese es el llamado, ¿no? Como qué está pasando con nuestros cuerpos y nuestras capacidades humanas. Y lo último que te quería decir es que, claro, yo me estaba cuestionando todo el tiempo cómo ha sido esto con los docentes, que es mi gran pregunta, ¿no? Porque los chicos se empiezan a enrolar y es bellísimo verlos hablar, ¿cierto? Es bellísimo escucharlos ya con su propia voz, con sus propias palabras, reconocer el proceso en el que están, pero ¿cómo ha sido el proceso con los docentes? Que es la pregunta que yo quisiera hacerte. Y bueno, ya nos contaste un poquito con los padres, entonces, ¿cómo ha sido, digamos, esta transformación de la experiencia dentro de el colegio como tal? Quería hacerte esa pregunta. Hola Paula, ¿cómo estás? Pues mira, esa es una de las aristas un poco más complejas del proceso, ¿no? Porque como les contaba, nosotros veníamos muy motivados en el proceso de generar el día 11 y las optativas que fuera algo así súper novedoso, ¿sí? Y de hecho habíamos hecho el proceso, yo decía que parecía evangélica. Yo iba evangelizando puerta a puerta. Profe, y además estaba estudiando coaching. Y en ese momento, entonces, yo hablaba del talento natural y, profe, ¿tú para qué sientes que eres bueno? ¿Cuál sientes que es tu plus? Y entonces el profe me decía, no, a mí me gusta como las danzas. Yo, profe, ¿tú te le medirías a hacer como el semillero de danzas o la optativa de danzas? Sí, 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 profe. Entonces ya yo prácticamente había hecho el ejercicio con todos los profes en secundaria, ¿sí? Y eso fue durante todo el 2021. Cuando ya se pasó la propuesta, entonces empezaron a salir muchas aristas, ¿sí? Uno, que es más trabajo, profe, me toca planear otra clase, me toca hacer otra cosa. Y ya después como que bueno, no sé si esté bien dicha la palabra o no, se hacen como complot, ¿no? Y si decimos que no 3 o 4, pues ya no va a pasar porque van a quedar 3 espacios vacíos y bueno, y fue lo que sucedió, profe. Realmente sí es complejo, porque digamos que aquí nosotros casi siempre compartimos las cosas bonitas, ¿cierto? Pero también es muy importante ver las oportunidades de mejora, ¿sí? No todos los profesores estamos dispuestos al cambio, ¿sí? Entonces, ahí yo estaba en aula, entonces ahí yo hacía el proceso intrínseco desde mi área, ¿sí? Yo ponía mi granito de arena y también de una u otra forma movilizaba a los chicos a que le dijeran, bueno, profe, ¿para qué me sirve lo que me enseñas? Quiero que me enseñes de otra manera. Y hablando desde los derechos, yo también tengo derecho a que me enseñen por mis 3 canales de percepción, porque si no se me facilita esto, se me facilita esto, pero entonces tú también empiezas a tener resistencia al maestro. Entonces el profe no te ve bien, dice, no, tú me estás echando a los chicos en contra, tú esto, tú lo otro, ¿sí? Y entonces como que ahí no se generó una muy buena sinergia, la verdad es eso, ¿sí? Pero casualmente yo salí de aula, ¿sí? Y hay peleas que uno a veces no da, sin embargo, vamos a seguir en el trabajo, ya les cuento cómo, pero yo pasé a ser asesor PTA y el PTA funciona con los profes de primaria, ¿sí? Y aunque tampoco te digo que todo es color de rosa, los profes de primaria son más receptivos y depende de ellos, es decir, si hay uno que me copia la idea en una escuelita,
pues ya, yo con ese trabajo porque es maravilloso. Y digamos que uno no dice, no, ya te dijeron, vamos a hacer un proyecto de Aure, lo vamos a hacer. No, uno también tiene que ser muy táctico, muy suave con el maestro, entrar en compañía. Entonces yo entré fue con la modelación de clase, ven, esto lo podemos hacer así, ven, planeemos juntos, no vamos a planear un proyecto pedagógico de aula ya, sino que vamos a hacer la interdisciplinaridad en las áreas de hoy. Hoy, ¿qué materias tienes, profe? Lenguaje, matemáticas y ciencias. Ven, hagamos una experiencia de aprendizaje que nos vincule todas. Pero, profe, ¿cómo hago con el horario? No, no te vas a salir del horario, solamente que tú trabajas matemáticas y cuando pasas a ciencias continúas con ese andamiaje que venías de matemáticas y cuando pases al lenguaje, entonces empieza un área a aportarle a la otra y empezamos a hacer procesos, o sea, flujos de aprendizaje que nos permiten esos procesos de metacognición. Y ahí entonces ya lo que te decía, la primera profe que me dijo, sí, profe, yo quiero. Inclusive me decía yo, ven a mi casa, no sé qué, yo iba, planeábamos, hacíamos, y al final hizo un proyecto donde invitó a todos los profes, y la verdad, yo me fui retirando pasito a pasito y la capacidad quedó instalada, ¿sí? Y ya después otra profe que ya venía trabajando en proyectos, pero me decía, no, yo no sé si esto es un proyecto, pero yo trabajo por proyectos. Y entonces fue a sistematizar, que es lo que a veces se les complica un poco, pero en ese acompañamiento yo he tenido más receptividad en los profes de primaria, y ya cuando uno ve que esta escuelita se vinculó, la otra quiere vincularse, y ya este año pues estamos en esa asesoría de que todos queremos trabajar por proyectos, no los tenemos todos, pero ya empezamos en el proceso. Y también nos motivó mucho que casualmente también hubo un encuentro pedagógico del Círculo Pedagógico de Agua de Dios, y hubo muchos profesores que presentaron proyectos, pero Anapoima fue el municipio que más llevó profesores, y ellos contaban su experiencia, y cuando alguien se asombra con lo que tú haces, eso también me motiva. Y entonces empezamos a motivar a los profesores y los profesores motivan a los estudiantes, y ahí se empieza a ver el proceso. Y con mis chicos, que era el proceso que era, porque yo sigo trabajando con los chicos de bachillerato, aunque yo ya no tengo grupo, es mi grupo de semillero, que tengo chicos de sexto hasta 11, con ellos yo les había prometido algo divertido y no les estaba cumpliendo. Entonces yo busqué aliados y encontré campamentos juveniles. Y ha sido una experiencia maravillosa, tanto para mí como para ellos. Yo he aprendido a armar una carpa, a hacer fuego, a quedarme en la intemperie, a que si no cocinamos no comemos, a lavar la loza, y sobre todo a entender, como tú decías ahora, ellos se sienten parte de algo. Y a mí me impresiona cómo tenemos más de 1.200 campistas, por ejemplo, en un encuentro departamental, y tenemos 0 problema. Es decir, nadie se pelea, nadie consume drogas, nadie consume licor, pero es simplemente una mística. Y es que yo ahí pertenezco. Ahí tengo algo que hacer todo el tiempo. Ahí me toman en cuenta, a mí nadie me obliga, ahí estoy por voluntad, del semillero ellos pueden entrar y salir, o sea, no hay condiciones. Entonces, ahí se sienten parte y ha sido un proceso hermosísimo, por eso les compartía la página, porque el tiempo es muy poco para compartir las cosas tan lindas que hemos hecho. Y no solamente eso, sino que también con la asesoría de Ondas, con la asesoría del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Ciencias, cada uno le ha aportado un poco. Y entonces los chicos, por ejemplo, te hacen TikTok, ellos te hacen divinamente una entrevista, si los llaman a una emisora, ellos se defienden porque tienen el conocimiento. Cuando ellos hablan de derechos, saben cuáles son sus derechos. Y cuando el profesor le dice, no, porque no, pero es que esa no es una razón. Entonces, aprender a discutir con argumentos, aprender a hacerse respetar desde el respeto, ¿sí? Y lo mismo con los profes, ser tutor no es fácil. Yo inclusive aquí en esta red he escuchado, ojalá que esta de los tutores no solamente hagan cronolectura, eso hace parte de un proceso, pero el proceso va mucho más allá de eso, y cuando amamos lo que hacemos, el proceso es realmente lindo. Gracias, profe. Sí, tenía esa gran pregunta, pero ya que Sí. me siento más motivada, te invito a Lérida, Tolima. Claro, profe, con todo gusto. Pero no, estaba pensando mientras te veía y mientras dialogabas ahorita, que
que este mismo espacio pues nos ayuda a nosotros como profes a movilizarnos, ¿cierto? A pensarnos desde los proyectos y desde este lugar de la sensibilidad, de la creación, del arte, del juego, que es tan urgente, que siento yo que es como un momento urgente para hacerlo, pero también pensaba en unos intercambios que también podrían suceder eventualmente, como en esta Sí. idea de los campamentos que espero enterarme un poco más luego. Entonces, no sé, profe Jairo, si de pronto haya preguntas. Vale, muchas gracias, profe Paula. Creo que la conversación está bastante chévere. Nada, yo creo que sería prudente también dejar si hay preguntas o aportes del resto, quienes se conectaron, quienes nos escuchan, para ampliar de pronto o resolver algunas inquietudes si hay por allí alguna. Podemos hacer uso de la manito que está allí para levantar la mano y pedir la palabra. O si no nos funciona, podemos encender nuestro micrófono también. Y si les es posible también y alguien quiere hacerlo, poner su camarita, pues también lo puede hacer. Bueno, mientras alguien se anima, pues leo por aquí en el chat ahí como algunos mensajes de agradecimientos a la profe Alba. Y también, pues por aquí saluditos desde el Tolima, desde Falan, también la Normal Superior y también desde Valledupar igualmente. Bueno, pues parece que no hay aportes, no hay preguntas, demasiado claro. Por aquí tenemos la manito de Chicamocha Media. Adelante. Buenas tardes. Estaba escuchando muy atentamente, pero pues es más como una solicitud. Digamos, ¿sería posible hablar contigo en algún momento si uno necesitara, digamos, ese apoyo pensando en los proyectos pedagógicos? Porque es muy lindo ver cómo tú lograste, digamos, romper con esa barrera que a veces nos hacemos los profes sobre cómo soltar la malla curricular y empezar a trabajar por proyectos, ¿sí? Entonces es muy lindo escuchar cómo tú empezaste poco a poco a romper esa barrera mental que es que nos imponemos. Y pues no sé, me preguntaba si, digamos, habría posibilidad de contactarte luego para que de pronto así una conversacioncita sobre las cositas que a uno se le va pasando por la cabeza, pero que no se atreve a dar el paso. Entonces es eso. Claro que sí, mi Por profe, aquí no. con todo gusto. Por ahí les dejé el teléfono porque digamos que sí, esa es mi pasión, enseñar y sobre todo compartir experiencias, porque siempre he dicho, y es lo que más refuerzo con mis profes, con los profes que yo acompaño, es que el aprendizaje siempre es de doble vía, ¿sí? Entonces, cuando estamos abiertos a eso, o sea, tenemos esa apertura, es lo que yo más le agradezco al profe que acompaña, la apertura, esa apertura al aprendizaje, ¿sí? Cuando está siempre habrá algo que aprender de cualquier persona. Entonces, eso es maravilloso. Y claro que sí, profe, con todo gusto. Ahí les dejo mi número telefónico. Cualquier cosa que necesiten, material frente a cómo empezamos a diseñar esos proyectos pedagógicos de aula y sobre todo a romper el miedo, porque sí hay muchos tabús frente a los papás, qué dice el otro profesor que me ve jugando, ¿sí? Si me ven en la cancha todo el día, es más, hay una experiencia que yo tenía, hice una actividad todo el día con un grupo y cuando terminamos, el chico dijo, uno de los chicos dijo, profe, hoy no hemos hecho nada, ¿sí? Y es porque están acostumbrados que el hacer tiene que ver con escribir o copiar en el cuaderno, ¿ves? Pero eso no nos debe quitar el sueño, es al contrario cómo transformamos esa mentalidad, no solamente de los papás, sino también de los chicos que yo aprendo. Mira, yo el ejemplo que más les pongo es, quien haya aprendido a montar bicicleta, jamás se le va a olvidar, porque lo aprendió con el cuerpo, lo aprendió con la mente, lo aprendió con la emoción, ¿sí? Y por eso, aunque dejemos años de montar bicicleta, nos montamos a una bicicleta y a veces nos da miedo, ¿sí? Pero y si no lo vuelvo a hacer es por miedo, no por capacidad. Entonces es muy importante que nos veamos desde ese punto de vista, que podemos aprender haciendo, ¿sí? Y que tenemos que romper esos tabús de ¿y qué va a decir el papá? ¿Y qué va a decir mi compañero? ¿Y qué va a decir
también hay que educar al compañero y también hay que educar al papá y también hay que educar a la comunidad. Gracias, profe Alba. Mi Creo que, profe, perdón. sigue, no, dale la palabra, usted te va a prender la luz, que se me apagó la luz. Ok. Vale, sí, es que había justamente, pero creo que la bajó alguien, creo que era Duan, si no recuerdo bien, y no sé si quieras hacer uso de la palabra. Hola, sí, te había alzado la Sí, mano. sí, Más que una pregunta, es como que es como un aporte que me gustó mucho todo esto porque tengo en claro pues que nuestro sistema educativo no es el mejor, pero estaba teniendo en cuenta que por lo menos yo vengo de parte del profesor José de la Universidad Popular del programa de epistemología de la pedagogía, pues yo tenía muy en claro que nosotros por lo menos en la secundaria pues no nos preparaban tan bien para la universidad en el sentido de que uno pues llegaba ya a escoger nuestra vocación ya entrando a la universidad, porque en bachillerato como que no nos preparaban tanto en el ámbito de nuestras vocaciones, o sea, o prácticamente nos obligaban a estudiar todo, un poco de todo, mientras que siento que de pronto trabajando un poco más hacia nuestras vocaciones hubiéramos tenido más tiempo de trabajo, estudiando lo que nosotros queríamos, ese tiempo que estuvimos ahí, pues entrando más preparados a la universidad y pues teniendo un conocimiento previo pues mejor. Entonces me gusta todo eso, cómo se va dirigiendo, me gustó lo que escuché acerca de del arte y los procesos de aprendizaje que estaban planteando aquí en la llamada. Pues me gustó mucho todo eso, que es lo que quería decir, que espero muy pronto se empiecen a ver todos esos proyectos aquí en Valledupar, que sé que los hay, pero me gustaría que pues salieran más a la luz este tipo de proyectos, porque por lo menos en nuestra clase el profesor Josué nos habló sobre lo que fue la epistemología de la pedagogía, como antes los maestros desarrollaban un papel clave incluso en la política, y pues sería satisfactorio ver cómo las generaciones de ahora aprovechen todos estos proyectos, todo este conocimiento para tener un rol más clave en el futuro, y pues sería eso. sí, muy chévere tu comentario, Duan, realmente, y bueno, todo lo que se ha dicho, ¿no? Respecto no solamente a los nuevos retos en las temporalidades en las que vivimos y habitamos, porque hay nuevos retos también, pero también hay viejos retos que se quedaron por allí sin conversar mucho, ¿no? Y trascendieron y quizás todavía siguen por ahí trascendiendo. Entonces me parece una mirada bastante retadora. Y bueno, pues no sé, profe Alba, si por allí también haya algún elemento adicional o si alguien más quiere intervenir. Mi profe, a mí me gustaría de pronto escuchar el testimonio. Yo tengo aquí pues les mandé la invitación a mis profes, algunas no podían conectarse, otras sí, pero de pronto Carolina o Magali, que son dos profesoras que yo acompaño, pudieran compartir algo de la experiencia, no de lo que han hecho conmigo, sino de lo que han hecho ellas, de su proceso de transformación, porque es de ellas, ¿sí? Y cómo a veces salir de ese cascarón nos cuesta, porque lo que les decía, a veces tenemos muchos miedos, tenemos muchas cosas lindas para dar, pero el miedo a, digamos, a la crítica y eso nos congela, al igual que montar en bicicleta. Pero si de pronto ellas pudieran dar un aporte de cómo han ido transformando su práctica, cómo han ido construyendo sus proyectos y cómo fue también la experiencia de compartir con muchos profes que hacen proyectos y ese diálogo de saberes tan bonitos que se hizo en el círculo pedagógico el año pasado. Bueno, si están por aquí conectadas para escucharles. Hola, buena noche, buena tarde para todos, ¿cómo están? Hola, adelante. Bueno, no me es posible encender la cámara, voy en transporte. Espero la conexión me alcance un poco, voy a ser también muy breve. Agradezco mucho que estos espacios se permitan dar para poder mostrarle al mundo lo que se hace en una zona rural, como en la que nosotros trabajamos y la mayoría vivimos. Nosotros hemos venido trabajando por proyectos pedagógicos sin sistematizarlos mucho. La profe Alba nos ha venido asesorando con respecto a esas pautas y esos pasos que se deben tener en cuenta para poder llevarlos a cabo y para que queden esas vivencias escritas y puedan servir de pilar para los
profes que vienen detrás de nosotros. Yo pertenezco a la Escuela Andalucía, siempre hemos trabajado por proyectos, de hecho ya la comunidad está acostumbrada y cada 2 meses pregunta, bueno, profe, ¿cuál va a ser el próximo proyecto? ¿Cómo va a ser la finalización? Porque la finalización es todo un bazar de exposiciones, con bailes, con comidas, o hemos hecho salidas pedagógicas. Estamos en el proceso de identificar qué y cómo se debe hacer un proyecto pedagógico. Ese es el reto de este año para muchos de nosotros, los docentes del Colegio Patio Bonito. Hemos tenido también en cuenta que mostrar nuestro trabajo nos ha abierto las puertas no solo a nosotros, sino que cuando llegamos de esos encuentros, venimos recargados de conocer otras experiencias que han dado resultado y también exponer nuestro trabajo ante tantas personas y ver a esas personas motivadas por lo que tú haces es muy benéfico. Nuestras escuelas son multigrado, entonces es muy dinámico ver chiquitines, chicos medianos y chicos ya grandecitos interactuando y hablando un mismo lenguaje dependiendo de la temática del proyecto. Eso es a grosso modo o a corto modo lo que ha hecho la Escuela Andalucía y pues aprovechar el espacio para agradecerte, profe Alba, por tu pertinencia, por tu constancia y sobre todo por el acompañamiento que siempre nos has dado. Muchas gracias, profe Magali. Está la profe Carolina, mi profe. Sí, por ahí levantó la manito, adelante. Buenas tardes para todos. Bueno, aprovechando también el espacio para agradecer a la profe Alba por tanto acompañamiento, por tanto consejo, por tanta ayuda. Bueno, contrario a la profe Magali, yo sí estoy como nueva en lo de los proyectos, apenas inicié el año pasado por propuesta de la profe Alba. Algo que sí se me grabó fue una frase de mi profe que es: lo más difícil de aprender es desaprender. Y fue muy, muy difícil, de hecho todavía alguito, zafarme de lo tradicional, del tablero, desligar a los papás de estar revisando todos los días el cuaderno y el que no lleva el cuaderno lleno de las hojas del día, entonces no hizo nada. Eso ha sido como la parte más difícil. Sin embargo, como lo mostró la profe, se han hecho acompañamientos a los padres de familia y eso como que ha ido ayudando a subirnos en ese bus del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, sí se puede, definitivamente se puede y se podrá siempre y cuando estemos dispuestos a soltar lo que no nos deja avanzar y aprender cada vez más. Muchas gracias, mi profe Caro. Sí, muy chévere lo que la profe Carolina mencionó y esa parte final, ¿no? De soltar y por ahí también dicen, ¿no? Que hay que, para transformar, tenemos que abandonar todo lo que teníamos para entender un poco mejor en dónde estamos. Sin duda, pues muy, muy motivante ver estos ejercicios. La profe Albany también cuando empezó su presentación dijo, bueno, aquí tengo unos videos, unos links, los compartió en el chat, porque justamente cuando un ejercicio es tan fructífero, pues bueno, tan poquito tiempo y tantas cosas para decir seguramente, pues no es suficiente. Más sin embargo, en la red, pues estamos también un poco para juntarnos, para encontrarnos. Por aquí en el chat vi también un comentario de la profesora Ana Carolina Ruiz respecto a este poema de este personaje que ya hace un tiempo falleció, estos jueguitos, ¿no? De Galeano, Fuegos. Entonces, ¿no? Cada vez más la red también se va fortaleciendo a partir de las experiencias de las maestras y los maestros rurales, justamente la idea de poder ir conociendo y aprendiendo y hasta donde se pueda también, como dice Carolina, desaprendiendo. Y bueno, pues vamos a ir cerrando el día de hoy. No sé si haya una última intervención en general, también no sé si de la profe Alba. Por aquí levantó Melanie Sofía, adelante. Hola, muy buenas noches. Como dijo el señor de la red, mi nombre es Melanie Monroy, soy estudiante de la Universidad Popular de Cesar, aquí en Valledupar,
Y mi pregunta es respecto al tema que tomaron en el seminario de investigación sobre la motivación, pero digamos más detallada en la parte interna, porque se me hizo muy curioso porque yo fui estudiante en la pandemia y fue, digamos, algo que yo no recibí, por lo que me gustaría que pues profundizara un poquito más como en esas herramientas que utilizaron con los estudiantes. Gracias. Melanie, pues con respecto a la primera investigación que nosotros hacíamos, fue muy enriquecedor. Yo les voy a compartir la presentación, si me carga, con el profe Jairo, que se las haga llegar a través del grupo, porque fue muy interesante ver todas las propuestas salieron de los estudiantes. Es decir, cómo me sentiría yo atendido. Y la verdad es que en ese primer impacto de esa investigación mirábamos la cantidad de derechos vulnerados en nuestros niños. Es decir, si yo no tengo conectividad, ya me están vulnerando mi derecho a la educación. Había niños que no podían ni ir por la guía, ni tenían cómo recibir una llamada telefónica, ni siquiera si la alcaldía les cargaba porque no tienen señal. Entonces, todavía por eso estos espacios son tan importantes, porque la brecha que hay entre la educación urbana y rural es enorme. Y si a eso le sumamos los estratos socioeconómicos, más enorme. Y si nosotros no hacemos visible esas brechas, es muy complejo. Yo cerré la intervención diciéndoles que el ministerio tiene propuesto unos centros de interés. Y yo soy una persona totalmente abierta al cambio, pero yo les decía, hay muchas cosas que no están pensadas en la ruralidad. Los mismos libros que llegan del PTA no están pensados en la ruralidad, no están pensados en área multigrado, en el aula multigrado, ¿sí? Entonces, mirar cuáles son las estrategias, mi profe, sería, cuáles son tus derechos vulnerados que tú sientes que te vulneraron, o inclusive en tu educación, y cómo empezamos nosotros a hacerlos visibles para empezar a cerrar esas brechas. Yo les decía, por ejemplo, ahora a los profesores que a mí me encanta, y si ustedes son visuales, en la presentación habían muchas fotos de las aulas y cómo mis profesores, por ejemplo, han caracterizado el estilo de aprendizaje de los niños. Eso es un derecho. Porque que haya una clase que privilegie los 3 canales de percepción es un derecho, porque pueda que yo sea visual y solamente escuchando al profesor yo no aprendo. Y si yo no sé escribir y me saco 1 en una evaluación, pero yo sí sé el tema, lo que pasa es que yo no sé escribir, ¿sí? Y eso, ahí está, perdónenme que se me va a apagar el computador. No sé dónde está ¿dónde está el cable? Perdónenme un momentito, qué pena. Entonces, ahí es donde está, de acuerdo a cada contexto, cuáles son esos derechos vulnerados y cómo empezamos nosotros. Ese es un deber nuestro, porque nosotros debemos ser esos veedores. Nosotros como maestros tenemos que ser veedores en nuestras comunidades de lo que no les llega. El derecho, cuando mirábamos la pirámide de necesidades de Maslow, cuando nos lleva ese PAE, ¿sí? Con una alimentación terrible, mínima, ¿sí? Si yo no estoy bien alimentado, si yo no estoy en condiciones dignas, eso no me motiva a aprender. Entonces son muchos los derechos, profes, muchas las cosas, por eso les dejé la página, o sea, en nuestro proyecto tiene una página web que se llama Felicidad y Bienestar y tiene el Facebook, el Red Pedagógica, donde están muchas actividades de las que hemos realizado para que ustedes puedan ir como revisando ahí ese proceso, porque realmente en 4 años se hacen muchas cosas que es imposible contar en 40 minutos, 1 hora, pero que es muy valioso poder compartir con ustedes para que ustedes tomen esto. Es como yo, cada vez que yo veo una presentación aquí en Remar, es cómo lo puedo llevar a mi contexto, ¿sí? Eso que está haciendo otro maestro, cómo lo puedo llevar a mi contexto, y lo decía la profe Maggie. Como cuando nosotros nos reunimos en círculos pedagógicos, en comunidades de aprendizaje, yo aprendo del otro, porque yo no voy solamente a enseñar porque si no me estoy perdiendo la mitad del proceso, sino qué me llevo, ¿sí? ¿Qué me llevo para transformar mi institución? Y otro llamado, profes, es que no nos demos por vencidos. A mí me han cerrado la puerta 10.000 veces y lo que hago yo es redireccionar como el Waze.
recalculo, ¿sí? ¿Por dónde me voy para poder hacer posible eso que soñamos? Y nosotros siempre, ustedes pueden ver en los artículos que he escrito, en varias revistas y en varios capítulos de libros, siempre se ha llamado igual, del colegio que tenemos al colegio que soñamos, o de la escuela que tenemos a la escuela que soñamos, con diferentes énfasis, unas en derechos vulnerados, otras en motivación, otras en impacto de los estilos de aprendizaje, pero siempre en la construcción de un sueño. Y es el colegio que merecen nuestros estudiantes. A través de estudiar el coaching educativo, algo que me ha marcado mucho es que los estudiantes y las personas perdemos nuestros talentos naturales en el paso por la escuela. Y eso es demasiado triste, ¿sí? Porque nos encasillan, porque la escuela está dada para una época que ya no existe, que fue toda esa revolución industrial, ¿sí? Cuando nos sentaban a que siguiéramos órdenes y fuéramos productivos en un solo aspecto. Entonces, mi invitación pues, es a que nosotros rompamos, como decía la profe Carolina, esos paradigmas que nos dimos, empecemos a hacer un costo nuevo de lo que necesitamos hoy. Ese es como mi legado. Muchas gracias, profe Albanit. Creo que es muy bueno esta última información a manera también como de conclusión. Qué pena que vaya cerrando, y igual pues podríamos aprovechar si hay algún otro comentario o pregunta. Para los que no saben, la sesión, la reunión queda grabada, la enviamos también. Es información para compartir, justamente como la profe Albanit lo menciona. Sebastián. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Sebastián, estudiante de la Universidad Popular de Cesar. Continuando con lo que estaba diciendo la profesora Alba, sí me parece muy importante que lo mencione, ya que uno como docente, sí es verdad que tiene ciertos temores como futuro docente, ya que uno llega a un aula a querer aportar, a enseñar, pero digamos en un ambiente que ha sido educado por los mismos métodos tradicionales. Entonces es como un reto el querer aportar algo, el querer diseñar nuevos métodos de enseñanza a través de la práctica, cuando realmente siempre nos han enseñado que hay una manera de aprender, por decirlo así. Siempre desde los métodos tradicionales nos han enseñado que es con el pizarrón, escribiendo. Entonces me parece muy importante que nosotros como futuros docentes podamos tener esa iniciativa de querer romper con todos esos estigmas, que a través de las prácticas, y algo maravilloso de la educación es que hay diferentes maneras, hay múltiples maneras de poder enseñar. Entonces nosotros en nuestro camino como docente, poder encontrar y poder diseñar todos esos métodos de aprendizaje que nosotros podamos inculcarle a nuestros estudiantes. Entonces me parece sumamente valioso cada cosa que se ha dicho en esta reunión. Me parece importante que se creen estos espacios para que, digamos, personas como estudiantes que apenas están iniciando ese proceso, y es normal que tengan ciertos miedos, que puedan ir desenvolviéndose un poco y abrirse un poco más a este maravilloso mundo que es la educación. Gracias, Sebastián, muy bien planteado también. Y sí, una de las iniciativas también de esta red y de muchas otras que en varias partes del país están, es como para justamente eso. Acabamos de verlo también un poco con todo el trabajo que la profe Albanit no solamente desarrolla, sino que motiva también. Bueno, no sé si alguien más quiera intervenir. Por acá en el chat también han dejado varios mensajes, profe, de agradecimiento y de pertinencia también como el ejercicio, no solo que hace, sino también temático. Bueno, pues muchas gracias también por aquí, escriben en el chat. Pues bueno, agradecemos a todos y a todas la paciencia, que se conectaran, a los estudiantes que también desde la Universidad Popular del Cesar se conectan con el profesor Josué. Ojalá haya otro momento también. Sabemos, el profesor Josué también desde el año pasado, no solamente esta red, sino otros ejercicios también colectivos y comunitarios,
tenemos ahí cercanía ya desde hace ratito, y otros maestros también de esta universidad y de otros lugares del país, Tolima, Huila, Boyacá, Cundinamarca. Bueno, de donde desde el año pasado estamos mes tras mes en este ejercicio. Cada mes nos encontramos lunes 5 de la tarde en este ejercicio de conocer justamente y hacer visible también estas experiencias de maestras y maestros en lo rural. La próxima semana vamos a tener algo muy similar. En términos, lo que cambia es el enfoque y la población objeto, las infancias y la democracia. Hacia una comunidad de indagación, donde también hay un ejercicio maravilloso, esta vez desde Boyacá. Entonces, bueno, ya haremos por las redes y canales de información que podamos enviar la información. Eso es el 11, si no estoy mal, el 11 de... sí, el 1 de abril vamos a estar con este otro encuentro. Profesora Albanit, muy agradecido. Creo que pues aquí nos dejó el contacto. Si luego cuando nos envías también la presentación, de pronto los links que compartiste para enviarlo como a todo el resto del grupo, la información, seguramente allí estarán canales de comunicación también para quienes quieran conectarse y encontrar a la profe Alba, a la profe María Paula. Paula Milena, muchas gracias también. Creo que fue muy asertivo, muy preciso también el comentario que nos acompañó. Y a todos y todas ustedes, pues muy agradecidos. Muchas gracias por conectarse. Ya circularemos también el link de la grabación de la reunión del día de hoy. Muy amables, un abrazo y seguimos pensando, reflexionando y actuando en pro de la educación rural.